Doy gracias a Dios porque permite que pueda comenzar, grabar este nuevo tema y le pedimos que pueda ser de bendiciones para mí, para todos ustedes, para todos los que escuchen lo que vamos a decir. Cuando yo comencé con el proyecto de hacer estas grabaciones, dije que el nombre de mi página o del enlace para encontrar mis temas sería con mi GPS o con mi GPS. Explicaba en aquel momento que el GPS o GPS era como una representación de la Biblia, que yo iba a hablar usando la Biblia. En aquel momento expliqué que yo soy pastor jubilado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas, en su gran mayoría, creemos que Dios usó a alguien de una manera especial como su mensajera, que fue un profeta de Dios y que su nombre fue Elena Harmon. Cuando se casó, se convirtió en Elena White. La hermana White es una expresión conocida dentro de la iglesia adventista, pero que yo no utilizaría ningún escrito de Elena White en estos temas porque les iba a hablar lo que la Biblia dice, solamente la Biblia. También dije en una ocasión que uno puede hacer un tema y decir algo de lo que ella dijo para notar que está diciendo lo mismo que la Biblia señala. La razón por la que dije esto es porque yo creo que cuando uno está haciendo algo para publicar, yo no sé quién va a escuchar estos temas. No creo que todos vayan a ser adventistas, pero yo sí sé lo siguiente. Para los adventistas, Elena White es una autoridad, pero para los testigos de Jehová, la traducción de la Biblia o la Biblia que ellos tienen, Nuevo Mundo, es la que ellos usan. Cuando un mormón predica su mensaje, nos presenta el libro del Mormón y ellos le dan más atención al libro del Mormón que la Biblia, porque esto me lo han dicho a mí misioneros mormones que han venido a mi casa a estudiar la palabra de Dios. La Iglesia Católica no se guía solamente por lo que la Biblia dice. La Iglesia Católica se guía por la tradición, por lo que los cardenales, los que ellos en su análisis acuerdan, y con la Biblia, o sea, tienen tres guías para tener. Un musulmán se guía por el Corán. Si a mí viene cualquiera de estas personas a hablarme del Corán o de la tradición, aunque no toda la tradición es incorrecta, mucha tradición es verdad, pero no como una cosa sagrada para que uno deba seguir o para establecer doctrina. Cualquiera que me venga a mí a hablarme y me tome una versión bíblica que no es la correcta, o me venga con un evangelio de los mormones, yo no soy ni católico, apostólico y romano, ni soy eh, mormón, ni soy testigo de Jehová, ni tampoco soy mahometano. Soy adventista del séptimo día, iglesia cristiana adventista del séptimo día. Por lo tanto, si yo no usaría o no aceptaría que me enseñaran esas cosas, tampoco yo debo usar ninguna cosa de Elena White para estos temas, porque además para establecer doctrina, la misma Elena White dijo que es la Biblia la que se usa. Ya que estoy hablando de Elena White y todo esto en un próximo tema, no sé cuán próximo, pero un próximo tema, voy a hablar por qué razón para nosotros los adventistas, Elena White ocupa el lugar que ocupa. Eso lo presentaré aquí y también de acuerdo con la Biblia. Ahora, después de decir todas estas cosas, queremos señalar algunas
conceptos, algunas ideas que hay con respecto a la Virgen María. Bien, cerca de la Virgen María hay declaraciones y conceptos que se presentan. Muchos de ellos son presentados por la Iglesia Católica porque ellos tienen un concepto de la Virgen María distinto al que nosotros tenemos, y yo digo distinto al que la Biblia dice. De acuerdo con lo que la Biblia dice, vamos a analizar algunas de las declaraciones que los católicos tienen con respecto a la Virgen María. Voy a comenzar con la declaración de la Virgen María sin pecado concebida. ¿Qué significa sin pecado concebida? La Biblia enseña que cuando María fue concebida por el Espíritu Santo, de donde salió Jesús, no fue concebida porque hubiera habido alguna relación con un hombre, la vía natural por la que una mujer concibe es en una relación con un hombre. Pero en el caso de la Virgen María, no fue que tuvo relación carnal con ningún hombre, fue la obra del Espíritu Santo. Eso es sin pecado concebida. Pero ¿qué significa sin pecado concebida? Puede ser la idea de que el sexo es pecado, o que cuando, dicho de otra manera, cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, que eso es pecado. Pero la Biblia enseña que el sexo es una bendición que Dios dio al ser humano. Cuando el pecado no existía, Dios que creó a Adán y Eva los bendijo y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. El medio de esa multiplicación es la relación sexual. Y por eso Dios en la creación hizo un hombre, hizo una mujer, y el hombre y la mujer, mediante la relación sexual, se multiplican. La idea de que el pecado original fue la relación carnal entre Adán y Eva, eso es una mentira. Eso no es cierto. La relación sexual entre Adán y Eva fue una bendición que Dios le dio al ser humano. Cuando el pecado entró a la tierra, tampoco la relación sexual entre hombre y mujer es pecado, porque Dios es el que crea la familia, Dios es el que crea el matrimonio, Dios hizo al hombre y la mujer, por tanto, eso no es pecado. Decir que la Virgen María fue concebida sin pecado o sin pecado concebida, no debe entenderse que fue porque no tuvo relación sexual, porque ella estaba comprometida para casarse con José, pero no se casó con José antes de ser concebida del Espíritu Santo. Quiere decir, primero fue concebida por el Espíritu Santo, quedó embarazada de Jesús, del Hijo de Dios, antes de casarse con José. La Biblia habla con respecto a esto y todo lo que sucedió y todo a lo que la Virgen María se exponía. No podemos decir sin pecado concebida porque fuera un pecado la relación sexual. No es así. Ella es sin pecado concebida porque quien la concibe es Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, quien hace que nazca Jesús. Y de esa manera Jesús fue un ser concebido sin pecado porque no tenía la naturaleza caída, pecaminosa de Adán. Esto lo vimos en un tema que ya presentamos.
Jesús era un ser santo, el único ser santo que en este mundo ha nacido. Así que no es correcto decir sin pecado concebida para aplicarlo a la relación sexual. Es más, dice la Biblia en, en Mateo capítulo 1 y versículo 25, dice la Biblia que después que José y María se casaron, José no conoció a María hasta que tuvo su hijo. Esto aclarándolo de este otro punto de vista. Cuando José y María se casan, María estaba embarazada por el poder de Dios y no tuvo relación sexual con José. Pero la Biblia habla aquí muy clara en Mateo. Y la Biblia dice que José no la conoció hasta que, o sea, de una manera natural, como otro ser humano cualquiera, María y José tuvieron relaciones sexuales porque eran dos seres humanos que estaban casados y porque el sexo no es pecado. Decir que el sexo es pecado es ir en contra de lo que Dios hizo cuando creó al ser humano. Es más, un estudio del ser humano, de lo que es el ser humano, se da cuenta que el ser humano es un ser sexual, tiene sexo. El hombre tiene un organismo maravilloso, perfecto, en su maquinaria de reproducción, en sus órganos de reproducción. Y la mujer también es una cosa hermosa, sus órganos de reproducción. Y cuando el hombre y la mujer tienen sexo, es poner en práctica eso que Dios dio como una bendición para el hombre. Por lo tanto, no es pecado la relación sexual, pero María no fue concebida de ningún hombre cuando tuvo a Jesús. Si hubiera sido concebida de algún hombre, no hubiera sido sin pecado, sino un hijo con naturaleza pecadora. Es la diferencia. Ella es concebida por Dios, por el poder de Dios, y eso sin pecado. Y el ser que fue concebido en ella nace igual que un hombre, es un hombre, 100% hombre, en cuanto a lo físico, pero en su naturaleza espiritual o moral era en el lugar de Adán, sin pecado. Así que cuando la Virgen María misma acepta ser la persona que tuviera el Hijo de Dios, también se estaba exponiendo a, a dificultades, pero se puso en las manos de Dios porque confió en Dios y esto engrandeció más a la Virgen María. Voy a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, lo que tiene que ver con la anunciación de Dios por medio del ángel a María de lo que iba a suceder con ella. Y aquí leeré del versículo 26 en adelante. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba ella y le dijo, alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó en sus palabras y pensaba qué saludo era ese. Entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo
y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios de David, el trono de su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, también tu pariente Elizabeth ha concebido a pesar de su vejez. Esto es el sexto mes de ella, a quien llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María respondió: Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Estas palabras de la Virgen María dicen mucho de quién era ella. Engrandece a Dios, tuvo fe en Dios y aceptó ser la persona o la mujer a través de la cual el Salvador, el Mesías, vendría a este mundo. Vamos a continuar en el próximo tema hablando acerca de la Virgen María. Nos vemos en el próximo tema.